o uno de Potier, y ahí la vamos a dejar. Y todo lo demás, rearmo los grupos y les mando para que la próxima ya vengan con todo resuelto. Claro, porque son todos ejercicios, algunos son ahí, Sí. hay que trabajarlos, Sí. pero es como que ustedes ya lo deberían saber. Está bien. Porque podemos hacerlo hoy todo ejercicio, pero si volvemos no avanzamos en esto, ¿viste? No, prefiero dar los temas y después, tranquilo, hacemos ejercitación. Entonces, el parcial, ¿cuándo empezamos a rendir? 4 semanas. A la última semana de noviembre. ¿El feriado? No, lunes 24, 26, ¿Feriado? ¿Por qué el 26? No, el 24. 21, 26, 28. Hoy son los fines de semana largos. Pero el viernes. Y el martes se trabaja y el miércoles puente. El miércoles empieza el puente. ¿Por qué 26? Ah. No, pero. Bueno, No, lunes 24. listo, vamos a hacer así y bueno, vamos a terminar el 15 de diciembre. Así, tranquilito. Bien. Con integrador, con todo, sí, tranquilo, no vamos a andar apurando. Pero mientras más podamos avanzar, mejor. Bueno, ya tenemos la máquina, sabemos cuál es el modelo de la de polos salientes, Sí. con eje directo y eje en cuadratura. Conocemos cómo tenemos que calcular la regulación cuando tengo saturación. Esa es la otra cosa que hemos visto, y para eso tengo que aplicar por tiempo. Entonces veamos ahora cómo es el cortocircuito en la máquina. Esto lo van a por ahí a necesitar el sistema de potencia, en alguna de esas materias. Entonces veamos fundamentalmente qué es lo que le pasa a la máquina y cuál es la respuesta en corriente que va a tener. Fundamentalmente eso. Les adelanto, es una respuesta de cortocircuito, como cualquier cortocircuito que nosotros tenemos con una inductancia, es como un transitorio con una inductancia. Va a haber atenuaciones, va a jugar un poco la resistencia, la inductancia que presente, y lo que va a existir es un juego de flujo. Ustedes saben que la máquina está trabajando con un determinado flujo, Sí. ¡pum!, cortocircuito, y por más que le pida una gran corriente, el flujo no puede cambiar de forma instantánea. Entonces, bueno, van a aparecer una serie de flujos y va a aparecer un esquema de corrientes que va a estar claramente diferenciado en tres periodos. Si ustedes miran lo que yo les cargué y se lo bajan, la hoja de datos del generador Sí. de 20 MVA, Sí. van a ver todas estas que son las constantes subtransitorias, transitorias y la de Sí, te régimen pone, permanente. era largo y te pone como todas las variables. Todas, te dan un todas, montón de cosas, todas, ¿eh? todas. ¿Por qué? Porque eso sirve para hacer el análisis de cortocircuito. Entonces la máquina va a tener tres periodos. Un periodo subtransitorio, cortito, pero con corriente grande. Un periodo transitorio más grande, varios ciclos más grandes, pero que ya viene a la atenuación, y ese es el empalme al régimen permanente. Eso es lo que le va a pasar a la máquina. Así que hacia ahí va. Bueno, esto está en el apunte. La corriente de cortocircuito permanente salía de los cálculos anteriores. Yo no sé si calculamos alguna, pero bueno. Corriente de cortocircuito permanente 1,5 para turbo alternador. Cuando digo turbo alternador, son ¿cuántos polos? ¿Cómo? Turbo alternador. Turbo alternador, ¿cuántos polos son? Turbo alternador. Turbo alternador. ¿Cuántos polos son?
dos polos. Las máquinas de Genelva son dos polos. Son de dos polos. Entonces, y dos veces la corriente nominal para máquinas de polos lisos. O sea que esa corriente permanente de cortocircuito que vamos a ir a buscar hacia el final de ese proceso, dos veces la corriente nominal en polos salientes y 1,5 en turbo alternado. Bien. ¿Qué vamos a analizar? Bueno, ahí está la maquinita de polos salientes. Fíjense que tengo mi máquina. R, S, T. Tengo mi rotor de polo saliente, ¿sí? Bastante compacto. Y esto tiene un devanado ahí de excitación, o más precisamente el rollo, ¿sí? Vamos a enrollarlo para que lo vean bien. Vamos a ver ahí y ahí, corriente continua. Y después tiene acá unas barritas, ahí tiene unas barritas, y acá tiene como unos collares. Las barritas esas, primero, sirve para arrancar la máquina, como si fuera un motor asincrónico. Pero sirven para amortiguar en los cortocircuitos. Son barras amortiguadoras para el cortocircuito. Y bueno, y es cuando yo tenga el cortocircuito y calcule y voy a ver la constitución de las reactancias, obviamente en este juego de flujos, el cortocircuito se produce en el estator, ¿no? Yo tengo mi máquina ahí y se me va a producir un cortocircuito ahí. O sea, que lo primero que yo voy a tener va a ser mi reactancia acá presente. Ahora, ¿qué va a suceder? Que es un poco lo que vamos a ver ahora. En cada uno de los periodos, van a aparecer reactancias que están representando los flujos que en ese momento están teniendo o están jugando, oponiéndose a esa gran variación de corriente. Entonces, esta barrita amortiguadora va a ser va a crear un flujo disperso que me va a generar una reactancia. Este bobinado, que antes no me generaba nada, ahora me va a generar una reactancia. Entonces, el modelo de la maquinita va a ser el que yo conozco más una serie de reactancias. Depende de cada periodo. ¿Los periodos de proceso se refieren a los transitorios? Sí. Ahora vamos a ver cada uno y no mucho más que eso. Bastante simplificado. Entonces acá tengo mi rotor y obviamente acá están los ejes de la
Sí. Tres fases que no los voy a dibujar. Bueno, vamos a suponer que la máquina se encuentra funcionando en vacío a tensión nominal, acá tenía D nominal, y por supuesto girando a la velocidad de sincronía. Y a partir de ahí tengo un cortocircuito brusco en borde. Entonces vamos a ver qué es lo que, si yo pongo un registro oscilográfico, qué es lo que veo. Consideraciones para el análisis. El flujo total concatenado con cualquier circuito cerrado inductivo no puede variar súbitamente al presentarse una perturbación. Primero y principal. Entonces, es como que voy a tener en el momento cero, el flujo tiene que permanecer constante. Sí, bueno. Cualquier aumento repentino de corriente en el estator a consecuencia de cortocircuito queda contrarrestado por una corriente inducida en la excitación, o sea, yo acá voy a tener un gran aumento de corriente, que obviamente me genera un flujo. Como ese flujo tiene que ser constante, tiene que aparecer un flujo de acá, que me lo contrarreste. ¿Está bien? Que me lo contrarreste. Cualquier aumento repentino de la corriente en el estator, consecuencia de un cortocircuito, queda contrarrestado por una corriente inducida en el circuito de excitación de valor apropiado para mantener ese flujo. Perdón, en el primer punto, que habla del circuito cerrado inductivo. ¿Puede ser restrictivo? Porque la RA es diferencial. A considerar, pero es diferencial. Entonces, acá voy a tener una corriente de cortocircuito, ¿sí? Acá tengo mi excitación. Entonces va a aparecer una reacción de una corriente acá para que me genere un flujo equivalente para mantener la constancia de ese flujo resultante. Si ustedes recuerdan, en una máquina si esta era mi FEN, si yo tengo un cortocircuito brusco en bornes de la máquina en vacío, sin carga, sin nada, o sea, no voy a tener impedancia. La impedancia es la que media entre el cortocircuito y la máquina. Son todas reactancias. Todas reactancias, porque la resistencia, si ven ahí en esa hoja de datos, la van a ver muy chiquitita, despreciable. Entonces, el circuito es inductivo, puro. ¿Qué pasaba con el circuito inductivo puro? Si esta era la FEN, la corriente a 90 grados. Y A. Por lo tanto, con la corriente tengo en fase la fuerza magnetomotriz A. Flujo A. A 90 grados de... tengo el flujo de excitación. ¿Sí? Recuerden que ¿sí? A 90 grados tengo FF, que es de la excitación. Por lo tanto, así, por lo tanto, este es el flujo resultante. ¿Sí? Entonces, este tiene que permanecer constante. Dijimos que no puede haber una variación instantánea. Estamos hablando en el instante del cortocircuito. Sí,
Sí, Este tiene que permanecer constante. sí. Ahora, este, Va a crecer. en un cortocircuito se me va al diablo, Va a aparecer se me va al otra. doble. Entonces, tiene que contrarrestarlo este. ¿Y este quién lo va a contrarrestar? Esta corriente, Ok. esta excitación. La excitación. ¿Eh? El conductor. ¿Sí? O sea, el crecimiento de este flujo por el corto del estator, Claro. la corriente de situación aumenta. No. Yo tengo Encadena, una reacción del en mismo cadena. color. A ver, esa. ¿Y está? Ah, no, son todos redondelitos. No, Sí, sí, yo tenía, todos, sí. mira, Que tenía el dibujo de... resistencia, tenía para hacer. Ah, no. Hasta ahí no llegué. La blanquillita. No sé si no me la tiraron. che. Falta pistoleta. ¿Él? Ah, sí. Sí, tenía uno de esos. ¿Qué materia? Geometría descriptiva, por favor. Geometría descriptiva. Que para ustedes sería el sistema de representación gráfica. Ah. Obviamente yo venía de la Escuela Nacional, Punto de fuga. la recontra desaprobé esa materia. Yo creo que sí, desaprobé el final. Pues desaprobé el final o me pusieron un 4, ¿No? ¿viste? Una cosa diciendo. Presentación. Creo que no, creo que me pusieron 4. Una cosa de loco. Si esta resultante, si la resistencia es importante, esta resultante está acá. Sí, está en ángulo. Esta resultante está acá y tengo que calcular según el eje D y el eje Q. Y el eje cuadrícula ahí. ¿Eh? Por eso que se nos simplifica bastante. Y no tenemos que hacer eso el eje D y el eje Q. Bueno, vamos bien. Y acá está. Y esta es la o sea que tenía la subrutina de esto para hacer la MATLAB, para darle los parámetros todo y que la puedan hacer. Tendría que pasarse a ver si anda y. Bueno, 3 periodos, entonces ahí están claramente definidos los 3 periodos, ¿sí? Los 3 periodos. Régimen permanente, régimen transitorio y el régimen subtransitorio. Y se calcula la constante y el tiempo que dura cada uno. Fíjense que hay una envolvente y bueno, ahí está la corriente en el medio. La corriente en el medio oscilando. Bueno, ¿qué es lo que podemos ver? Periodo subtransitorio, pocos ciclos, muy poquitos ciclos. Pero se me fue la corriente, se me fue, no importa. Y ahí la corriente va a decrecer bastante. Después vamos a ver cómo se ajusta con determinadas curvas. El periodo transitorio sí, es importante, mayor cantidad de ciclos, con decrecimiento más moderado. Fíjense que a partir del segundo ciclo como el decrecimiento más moderado. Y ya un régimen permanente, que es la misma corriente que se obtiene en el ensayo conocido. Sí. Bien, lo que les decía, en cada uno de estos periodos voy a tener una constante de tiempo diferente. Una para el subtransitorio, otro para el transitorio y otro para el permanente. En esas constantes lo que van a aparecer son diferentes tipos de reactancia. ¿Sí? Entonces, en la medida que tenga más o menos reactancia, más o menos va a ser la cantidad de tiempo que esto está durando. Modelo equivalente de la reactancia subtransitoria, la primera que veo. La primera que estoy viendo allá tiene 3 reactancias.
la reactancia propia de la máquina y hay 3 reactancias más. La de eje directo, la de el rotor y la de los bobinados de amortiguación. ¿Sí? XD, XF, la del bobinado de excitación, y XRD, la reactancia que produce. Entonces, gran aumento de corriente acá. Tengo presente una reactancia acá. La de eje directo. Corriente en los bobinados de amortiguación. Reactancia que aparece acá. Aumento de corriente acá en el rotor. Me aparece la reactancia. En el momento ese me aparecen todas esas reactancias. Entonces, la reactancia subtransitoria estaría compuesta por estos tipos de reactancias. ¿Sí? Bien. Vamos a la transitoria de eje directo. La transitoria de eje directo aparece únicamente en este caso, bobinado de campo, y todavía sigue estando la reactancia del bobinado de compensación. Y ya voy por último a la de régimen permanente, queda solamente con la propia dispersión de la máquina y la RD. Perdón, me dijo que la reactancia de eje directo, la tengo en la bobina del estator. La de eje directo, la propia de la máquina, y después la reactancia de La de la bobina de amortiguación. la de amortiguación y la de excitación. La de RD de excitación. De excitación. No, esa es la F. No, la F de la excitación, La F de, RD perdón, y la la F de excitación y la RD de bobinado de amortiguación. ¿Qué pasa con la corriente del rotor en el momento en que el flujo es nulo? Como la corriente de cortocircuito en el estator produce una fuerza magnetomotriz desmagnetizante y los flujos concatenados con el bobinado de excitación deben conservarse en el valor inicial, bueno, aparece una componente inducida de excitación, lo que vimos recién, que contrarresta la anterior. Y ahí está el dibujito. Ese dibujito que está ahí, este dibujito, en el momento que se produce el cortocircuito y después decrece, es de IF. Esto es tiempo igual a 0. Es un flujo unidireccional. Flujo unidireccional. Ahora, esta corriente no está sostenida por ninguna tensión aplicada, porque en realidad está reaccionando por la intención de variar el flujo en el estator. No está sostenida por ninguna tensión, porque está en una fuente normal. Rápidamente o en un tiempo se va a extinguir con la resistencia propia de